Cordial saludo, me presento, mi nombre es Juan José Córdoba Guzmán y el día de hoy junto con mi equipo de trabajo, el cual está conformado por Carlos Rojas, Angie Jiménez, Nicole Linares, Catherine Esquivel, vamos a presentarles la función y los tipos de función que hay. Empezamos por el concepto de función. La función es una relación matemática entre dos conjuntos, el primero llamado dominio y el segundo codominio, el cual tiene un único valor en ambos conjuntos, en este caso en la gráfica, en X y en Y, un único valor, la cual está representada de la siguiente manera: f de X a Y, donde f es la función, X es el dominio y Y vendría siendo el codominio. Entonces, ya aclarado este punto, vamos a pasar a los tipos de función. Función logarítmica. La función logarítmica está representada de la siguiente manera: f de X igual a logaritmo a de X, donde A vendría siendo nuestra base y X nuestro incógnito. Propiedades. La función logarítmica es la función inversa a la función exponencial. A la hora de graficar se ve como están pues de manera inversa. Los valores en X de la función logarítmica tienen que ser positivos, excluyendo el 0. Por lo tanto, nunca pasa por el 0, tiene que ser a partir del 0. Y nuestra base tiene que ser distinta a 1, o sea, a partir de 2. Cuando la función logarítmica X es igual a 1, también se anula, porque daría 0. A continuación, vamos a pasar con un ejercicio de ejemplo. Antes de mostrar el ejercicio, quería mostrarles la gráfica de la función logarítmica, en este caso creciente y decreciente. Cuando es creciente es porque la incógnita es mayor que 1 y decreciente cuando queda entre los valores 0 y 1. Ejemplo 1. Y igual a logaritmo con base de 3 de 2x menos 4. Para sacar el dominio y rango de esta ecuación, este valor no puede ser negativo, entonces vamos a escribirlo y lo vamos a poner obligatoriamente mayor que 0. Y empezamos a resolver pasando los números al otro lado para dejar a la X solita. Este valor de 2 nos va a indicar que en la gráfica en X va a ser mayor que 2. En 2 va a quedar nuestra asíntota y la gráfica de la función logarítmica no va a tocar nuestra asíntota. Y sacamos nuestro dominio, que va a ser desde 2 hasta más infinito, y nuestro rango, que en esta función se puede poner todos los números reales. Vamos a graficar. Para graficar vamos a hacer el paso 1 de una tabla de valores y en X vamos a poner esos valores 3, 4 y 5. ¿Por qué 3, 4 y 5? Porque ya que nuestra asíntota fue 2, vamos a poner los valores siguientes, obviamente mayores, y con 3 está bien. Para hacer la gráfica con 3 se puede. Y procedemos a reemplazar en la ecuación, reemplazar la X por cada uno de estos 3 valores y el resultado que nos va a dar lo ponemos en Y, como se muestra en el ejemplo con el último valor, que sería 5, que nos dio 1.63. Obteniendo ya esos 3 valores en Y, se unen los puntos en X y la gráfica quedaría de esta manera. La función exponencial es una función matemática representada de la forma f de x igual a elevada a la x. Puede ser f de x, g de x, h de x o y igual, no va a cambiar nada en la función. Esta función f de x, en donde x es la variable, igual a, que es la base, y está elevada a la x, en donde a debe ser mayor que 0, o sea positivo, y diferente que 1. Para poder reconocer una función exponencial es porque está elevada a la x, ¿sí? Si cualquier, ya sea fracción o decimal o un número normal, si está elevada a la x y es positiva, es una función exponencial. Ejemplo, f de x igual a 2 elevada a la x, cumple con las dos condiciones. Es positiva y es diferente a 1. Otro ejemplo, y igual 3 cuartos elevada a la x, también cumple con las dos condiciones. ¿Cómo podemos reconocer cuando la función exponencial tiene un signo negativo? Lo voy a explicar con dos ejemplos. Y igual menos 3 elevada a la x, y el otro ejemplo es y igual entre paréntesis menos 3 elevada a la x. Una de esas no es una función exponencial. ¿Cuál es? La y igual entre paréntesis menos 3 elevada a la x. ¿Por qué?
En este caso el 3 es la base, pero como está el menos dentro del paréntesis, entonces hace que la base sea negativa. Esta no es una función exponencial, pero la primera de y igual a menos 3 elevado a la x sí es una función exponencial, porque puedo hacerle una transformación para que quede positiva. Ahora, ¿cómo se representa la función exponencial en la gráfica? Vamos a verla de las dos formas, cuando a es mayor que 1 y cuando a está entre 0 y 1. En la gráfica, cuando a es mayor que 1, hay una creciente. La gráfica la observamos de izquierda a derecha, entonces hay una creciente. En la gráfica, cuando a está entre 0 y 1, hay una decreciente, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades observamos en la gráfica? 1. Que la función siempre va a cortar el eje y en el número 1, siempre en la función. 2. Que tiene una asíntota, que esa asíntota es una recta que siempre va a estar cerca de la gráfica, pero nunca la va a tocar. Entonces, como se observa de izquierda a derecha, esta función está súper cerca de la gráfica, pero no la toca. Y por último, el dominio y el rango. El dominio de la función exponencial siempre van a ser todos los reales. O se puede decir desde menos infinito hasta infinito. Siempre va a ser todos los reales en el dominio de cualquier función exponencial. El rango. El rango se observa en el eje y de abajo hacia arriba. En estos casos en que la función sea positiva, va a ser desde 0 hasta negativo, ¿sí? ¿Cuándo va a cambiar el rango? Cuando la función es negativa, ¿sí? Cuando la función tiene un signo negativo, ¿ok? Del resto siempre va a ser desde 0 hasta infinito. Entonces, la función exponencial es un número que está elevado a la x y que ese número debe ser diferente de 1 y positivo, que cuando a es mayor que 1 es una creciente, cuando está entre 0 y 1 es una decreciente, que la función siempre va a cortar en el eje y en el número 1, que tiene una asíntota, que el dominio son todos los reales y el rango se observa en el eje y de abajo hacia arriba. Entonces les voy a explicar cómo se grafica la función por medio de un ejercicio, ¿sí? El ejemplo o la función va a ser f de x igual a 2 elevada a la x. Para poder graficarla se necesita una tabla de valores, que es esta, y un plano cartesiano. Entonces, en la tabla de valores escribimos los valores de x y de y, ¿sí? En x colocamos cualquier número de x. Yo elegí, ¿sí? Los podemos elegir en x. Elegí el menos 5, el menos 2, el 0, el 2 y el 6, ¿sí? Y en y ya les voy a mostrar cómo fue que se resolvió para que este resultado esté acá. Entonces, el menos 5 quiere decir que el exponente es negativo, entonces sería 2 elevada a la menos 5, ¿sí? Para quitar el negativo, escribo 1 y en el denominador paso la base pero con el exponente positivo, ¿sí? Ya ahí la función está positiva. Lo que es igual a 1 sobre 32, porque 2 elevado a la 5 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Como lo vamos a graficar para que se les facilite, entonces solo lo dividen. 1 dividido en 32 pues da 0,03. ¿Listo? Igual con el otro que está negativo, menos 2. Entonces aquí se les muestra cómo se resolvió. Da 1 sobre 4 y entonces lo dividimos, da 0,25. Entonces lo colocamos. Ahora, en el 0. En el 0 es súper fácil. La función de x cuando vale 0 vale 1. ¿Sí? Entonces siempre que esté un número elevado a la 0 te va a dar 1 el resultado. ¿Listo? En el otro,
Entonces sería 2 elevada a la 2 va a dar 4. 2 por 2, 4. En este es 2 elevada a la 6 que da 64. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Como 64 es un número grande para graficarlo, entonces se busca otro número que sea menor. Entonces el 3. El 3 entonces sería 2 elevada a la 3, da como resultado 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Listo. Ahora, ¿qué falta? Graficarlo. Entonces sería así, ¿sí? Primero, ¿qué se hace entonces? Queda, como ya está la tabla de valores, ¿cierto? Entonces queda menos 5,0,03. Es el primer punto. Entonces ponemos el punto, igual con la otra, menos 2,0,25. Ponemos el punto. Y así 0,1, 2,4, que es esta, y 3,8. ¿Listo? Entonces nos da esta función. Esta función representa a y igual a 2 elevada a la x. ¿Listo? Entonces es una función creciente, ¿sí? Como la ven, de izquierda a derecha, entonces va creciente. Entonces, esta es la función de f de x igual a 2 elevada a la x. ¿El dominio cuál es? Pues son todos los reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? ¿Cuál es el rango? Desde 0 hasta infinito. Y listo, ya ahí finalizaría el ejercicio. En conclusión, la función exponencial es cualquier número que esté elevado a la x siendo positiva, que se puede aplicar en distintas áreas como la biología, la física, la matemática, la economía. Se puede ver una creciente económica, una decreciente como la inflación, la depreciación, entonces por eso es muy importante. ¿Qué es la función lineal? Una función lineal es una ecuación que describe una línea recta. Su forma más común es función de x es igual a mx más b. Aquí m es la pendiente de la línea que nos dice cuán inclinada está la recta. B es el punto donde la recta corta el eje el eje y, también conocido como la intersección con el eje vertical. Entonces, ¿cómo funciona la pendiente y la intersección? La pendiente m nos dice cuánto sube o baja la recta por cada paso hacia la derecha. Si la pendiente es positiva, la recta sube, y si la pendiente es negativa, la recta baja. Por ejemplo, si tenemos f de x es igual a 2x más 3, la pendiente es 2, lo que significa que por cada unidad que mueves hacia la derecha, en el eje x subes 2 unidades en el eje y. Además, la recta es el eje y en 3, lo que nos dice que el valor de y es 3 cuando x es 0. ¿Cómo se ve en el gráfico? Si graficamos una función lineal, siempre vamos a obtener una línea recta. No importa qué valores tenga la pendiente o la intersección, siempre será una línea sin curvaturas. En conclusión, una función lineal es una relación matemática simple que forma una línea recta. Su pendiente nos dice cuán inclinada está la línea y la intersección con el eje y nos dice en qué punto corta ese eje. Una función radical es aquella que incluye una raíz cuadrada, cúbica, etc. de la variable independiente. Su fórmula general es f de x igual raíz cuadrada g de x, donde n es el índice de la raíz. Si no se especifica, se asume que es 2, es decir, raíz cuadrada. G es una función que depende de la variable x. ¿Cómo se identifica? ¿Puedes reconocer una función radical? Sí. Hay una raíz cuadrada, cúbica o de cualquier otro índice. O si la variable x está dentro de la raíz. Dominio. Para raíces de índice par, como la cuadrada, el radicando debe ser mayor o igual a 0 para evitar números complejos. Para raíces de índice impar, el dominio es todo el conjunto de los números reales. Una función radical describe los valores que puede tomar la función. Para raíces cuadradas es desde 0 hasta infinito positivo, incluyendo el 0.
Ahora sí, vamos a encontrar el dominio del rango. Entonces, primero que todo, para encontrar el dominio, acordémonos que el dominio son las x. Entonces, lo que tenemos que encontrar es que los valores que puede tomar la x. Algo que les quiero aclarar aquí es que las raíces no pueden tener cantidad subradical negativa. Una raíz no puede tener un número negativo. Entonces, para encontrar el dominio, tenemos que ver que esto esté dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces así sencillamente se encuentra el dominio. Hacemos la operación. ¿Cómo escribimos que esto tiene que ser mayor o igual a 0? Pues simplemente escribo que esto que está dentro de la raíz, o sea 2x más 3, tiene que ser mayor o igual que 0. Como lo vimos en el dibujo, pues siempre el dominio va desde cierto número hasta infinito, porque tiene que ser mayor que un número que vamos a encontrar aquí. Entonces simplemente aquí despejamos este 3 que está sumando, lo pasamos a restar. Entonces aquí me queda que 2x es mayor o igual que 0 menos 3, que eso da menos 3. Y por último, el 2 lo pasamos a dividir. Entonces me queda que x es mayor o igual que menos 3 y el 2 que lo pasamos a dividir obviamente pasa abajo. Aquí dice que los números mayores o iguales que menos 3 medios. ¿Qué si lo hacemos en una gráfica? ¿Cuáles son los números mayores que menos 3? Pues los que van a la derecha del 3 medios. El dibujo de la función tiene que ser mayor que 3 medios, o sea, el dominio sería desde menos 3 medios hasta infinito. Y para escribirlo, pues simplemente escribimos por aquí dominio, que son los números desde 3 medios hasta infinito. ¿Qué es la función cúbica? La función cúbica es una función polinómica de grado 3 con forma general fx igual a x a la 3 más bx a la 2 más cx más d, donde a no es igual a 0. Sus características principales son dominio y rango. En esta se encuentran todos los números reales. Raíces. Puede tener hasta 3 raíces reales. Corte con los ejes. Intersecta el eje y en 0D y el eje x en sus raíces. Crecimiento. Puede presentar un máximo y un mínimo locales, pero siempre tiende a más infinito o menos infinito en los extremos. En la gráfica suele tener forma de S, con un punto de inflexión. En donde más se aplica la función cúbica es en física, en economía e en ingeniería, para modelar las relaciones no lineales y curvas complejas. En resumen, las funciones cúbicas son herramientas clave para describir comportamientos dinámicos y resolver problemas en diversas disciplinas. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. Su fórmula general es función de x es igual a ax elevado a la 2 más bx más c, donde a, b y c son números constantes y x es la variable. Si te fijas, el término más importante aquí es x elevado a la 2 porque le da un carácter cuadrático a la función. Entonces, la gráfica de la función cuadrática es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una curva simétrica que puede abrirse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de que si el valor es positivo o negativo. Si a es positivo, la parábola abre hacia arriba y si es negativo, abre hacia abajo. El vértice y el eje de simetría. Cada parábola tiene un punto especial llamado vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola, dependiendo de la dirección en que se abre. Para encontrar las coordenadas del eje, usamos la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Una vez que tienes x, puedes sustituir ese valor en la ecuación para encontrar y. Así que el vértice es el punto. Además, hay una línea vertical que pasa por el vértice llamado eje de simetría y tiene la ecuación x es igual a menos b sobre 2a. Este eje divide la parábola en dos mitades idénticas. Corte de los ejes. La parábola también puede cortar el eje y en un punto. Esto sucede cuando x es igual a 0 y en la ecuación de la función cuadrática eso nos da el valor c. Por lo tanto, en el punto en el que se corta la parábola,
el eje Y es 0 o C. También podemos ver si la parábola corta el eje, es decir, encontrar las raíces de la función cuadrática. Las raíces son valores que hacen y se pueden calcular usando la fórmula de Bradshaw. A es igual a menos b más o menos raíz de b elevado a la 2 menos 4ac sobre 2a. El valor dentro de la raíz llamado discriminante b elevado a la 2 menos 4ac nos dice cuántas soluciones tiene la ecuación cuadrática. Si el discriminante es positivo, hay dos soluciones reales. Si el discriminante es igual a 0, hay una solución doble. Si el discriminante es negativo, no hay soluciones reales, pero sí soluciones imaginarias. Para resumir, una función cuadrática tiene la forma y su gráfica es una parábola y tiene un vértice, un eje de simetría y puede cortar los dos ejes Y. Dependiendo de la función, podemos encontrar sus raíces y analizar cómo se comporta su gráfico. ¿Qué es la función racional? La función racional es la división de dos funciones polinómicas donde no importa los grados de las funciones polinómicas, sino que importa que el valor del denominador no sea 0 porque se indetermina la división. Una función racional se identifica porque es una fracción y porque en el denominador siempre está x, ya sea x al cuadrado o al cubo. Su forma general es f de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x y q de x son polinomios y q de x es indiferente a 0, ya que el denominador no podrá ser 0 porque no se puede dividir entre él. Vamos a graficar esta función. Y es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Es una función que se identifica con rapidez porque en el denominador de la fracción siempre va a estar una x y pues en esta lo está. Hoy les voy a explicar sobre la x elevada a la 1, que en este caso se encuentra tanto arriba como abajo. Primero que todo vamos a encontrar las asíntotas, que son algo muy importante y son dos rectas, una vertical y otra horizontal. Vamos a encontrar la asíntota vertical del eje Y. Si nosotros miramos en nuestro denominador una fracción, no puede tener el número 0 porque entre ese número no se puede dividir. Entonces, el denominador, que es la x, la escribimos que no puede ser 0. Entonces escribimos que x menos 3 es diferente de 0, despejamos la x, entonces este 3 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda que x es diferente de 0 menos 3, que como ya sabemos el resultado es 3 porque 0 más 3 pues 3. Ya con esto sabemos que la gráfica va a pasar por cualquier número excepto en el número 3. Ahora vamos a hallar la asíntota horizontal. Esta se encuentra haciendo una división entre el coeficiente del nominador y el coeficiente del denominador. Esto solo funciona cuando el exponente máximo de la x es el mismo. En este caso, el de ambos es 1. El coeficiente es el exponente más grande de la x, que es el número que acompaña a la x. En este caso, el número que está acompañando a la x del numerador es el 2, que se divide con el coeficiente del denominador, que es el número que está acompañando a la x. En este caso, como no hay número, recuerden que queda el número 1. Entonces, 2 dividido en 1, que como resultado da 2. Así que ya encontramos la asíntota horizontal. Lo siguiente que vamos a buscar son los puntos de corte, que también se conocen como ceros. Se encuentran reemplazando las letras con ceros. Vamos a encontrar los puntos de corte en el eje x. Vamos a reemplazar en la función la y con el número 0. Nos quedaría 0 es igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. El denominador pasó a multiplicar, entonces queda 0 por 3 es igual
a 2x menos 5. Como ya sabemos que todo número multiplicado por 0 da 0, entonces nos queda 0 es igual a 2x menos 5. Vamos a despejar ahora x. El 5 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces nos queda 0 más 5, pues 5, entonces 5 es igual a 2x. Por último, el 2 pasa a dividir porque está multiplicando. Esto nos queda 5 sobre 2. Ya tenemos la respuesta, que se ubica de la siguiente manera. Recordemos que como el denominador es 2, entonces cada unidad la dividimos en 2. O pueden hacer la división y pues la solución es 2,5. Ahora vamos a hallar el punto de corte del eje Y. La x es la que se reemplaza con 0. Entonces nos queda y es igual a 2 por 0 menos 5 sobre 0 menos 3. Nos queda que y es igual a menos 5 porque 2 por 0 da 0. Entonces y es igual a menos 5 sobre menos 3. Como ambos números son negativos, se elimina el negativo y nos queda 5 tercios. Ya cada unidad se divide en 3 partes. Y realizamos la gráfica que queda de la siguiente manera.